Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Aquí acabo de llegar de ir a dejar un equipo. Como soy chofer, entonces cuando llega uno se reporta a ver qué más hay que hacer. Entonces a veces nomás mueve uno un solo equipo en todo el día, o a veces más, ¿verdad? Pero ahorita por lo pronto estoy en on call, o sea, esperando llamada. Y pues todo pinta que ya no me van a dar a asignar otro trabajo. Así es como pintan las cosas, no lo aseguro. Pero fíjense que ahora les iba a comentar, mis amados amigos. Es increíble porque hay cosas que yo ya les he hablado sobre lo que fue el COVID-19, lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, todos estos de la OTAN, quiénes son, ya todo esto se los he dicho. Están pasando cosas que pues obviamente se habla de lo que viene siendo la Agenda 2030, donde pues toda la educación de nuestros hijos ya no va a quedar a nuestras manos. Ese es uno de los graves problemas, y de alguna manera se va a incluir educación homosexual, por decirlo con esas palabras. Pero ¿cómo puede ser eso una educación? Educación lésbica y otras perversidades que se van a ir integrando a nuestras vidas. Eso no lo duden. Están sucediendo cosas terribles, y desafortunadamente todo esto lo están logrando porque debido a la Biblia, mis amados amigos, debido a la Biblia, la gente no ha podido lograr encontrar realmente cuál es la intención que nuestro Padre eterno Yahweh en Yahshua, y antes de manifestarse en Yahshua, o sea, manifestarse en Yahshua en el asunto de haber nacido como hombre. Aquí en realidad el problema más serio que todo, mis amados amigos, son las religiones, dentro de lo que cabe, porque mientras andan unos peleando que la Torah, otros peleando que la Trinidad, otros creyendo en lo que el gobierno, junto con las serpientes y las guerras y todo eso, lograron ocultar el nombre de Yahshua. De hecho ya tengo agregada aquí una nueva amistad que vio lo que yo estaba, como decir, llevando un debate textual, porque alguien subió haciendo alertas sobre lo que aproximadamente en poco tiempo van a hacer contra los creyentes. Y muchos dicen, hay unos que pusieron que ahí que no siembres el miedo, que bueno, una de cosas que pusieron. Pero mis amados amigos, cuando ya se vienen las cosas, sí se va a venir persecución otra vez. Sí van a venir cosas que la gente que no entiende la Biblia, que se va por unos versículos, pues ya lo dan por un hecho, donde dice: si yo contigo, ¿quién contra ti? Por supuesto, pero esto se tiene que, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se tiene que apartar de este mundo para que llegue el momento en que los Kadoshim, o sea, los santos, dice que clamarán a una sola voz su venida, Él los escuchará y atenderá su llamado. Entonces será que viene a
a destruir toda la perversidad y el mundo. Y ahí dentro de todo eso también está donde dice, aunque muchos no veremos muerte, porque en un cerrar y abrir de ojos seremos transformados. Todas estas cosas tienen que suceder. Entonces la gente se pone a discutir religiosidades que no beneficia a nadie. Nada menos que ahora en la mañana un señor con el que tuve mucho disputa, que hasta me dijo que hijo del diablo, pero que el eterno Yahshua lo reprenda. Yo nomás leí sus mensajes y decía yo, ¿qué cosa es cuando la gente ha sido engañada y son religiosos y no quieren? Les estuve dando la invitación de que investigaran, que no nada más respondieran por responder. Les puse información, les puse fechas, les puse hasta escritura hebrea para que abrieran los ojos. No, pues muchos discutieron. De todas esas personas, me solicitó una dama, me solicitó la amistad, naturalmente que la acepté. Dentro de todas las discusiones, ella hice el error de no fijarme con su nombre para mencionarlo, pero ella en uno de sus comentarios dijo que yo no estaba haciendo ningún mal, que todo lo contrario, que les estaba abriendo los ojos. Pero pues no creo que tanto así haya sido, porque de todos ellos nomás ella fue la que parece ser que sí entendió lo que les estaba enseñando. Entonces las cosas no se ven nada bien. La gente lee la Biblia. Muchos dicen, bueno, ya estamos en los últimos tiempos. Y si estamos en los últimos tiempos, entonces ¿cuándo esperan ustedes saber que el nombre de la bestia ya se tiene años dándole adoración? Ayer también iba con un hombre anglosajón, y fíjese lo que son las cosas. O sea, son muy fáciles de manipular, son muy fáciles de engañar. Porque cuando yo le dije que el nombre de Jesús se dio por allá por 1900, es dentro de lo que yo tengo entendido, porque ha sido muy difícil encontrar la fecha esa, pero por ejemplo en la Biblia del Oso y muchas informaciones que ustedes pueden encontrar, van a encontrar que antes de Jesús era Jesús, y ahí van a encontrar otros dos nombres más, y dentro de esos otros dos nombres está Yeshua. Ahorita se los voy a escribir, nomás me voy a parquear para que vean la diferencia y cómo es la diferencia entre Yeshua y Jesús. Eso también se lo voy a escribir en hebreo para que tengan cuidado. De hecho saqué ahí, estaba yo viendo una información precisamente de Jesús, y fíjense bien, escribieron he aquí el caballo, pero no ponen esa traducción, simplemente lo escribieron como sería la fonética hebrea. Entonces cuando ustedes buscan porque se los voy a explicar, mis amados amigos. Miren, es lo que está pasando. Ahorita, por ejemplo, ahorita que se está discutiendo que el nombre de Salvador es Yahshua, y otros dicen que Yeshua. Déjenme ver si lo encuentro así. Por ejemplo, a ver si se logra ver. Por ejemplo, ahí estoy poniendo yo así escribo Jesús. En otros lo escriben de esta manera.
es esto que es el Hey y el Aleph, es como decir he aquí. O sea, aquí lo están haciendo como si fuera toda una palabra, pero no, señores, aquí eso, ese, por ejemplo, he aquí, y ahorita les voy a explicar la diferencia. Yo dice sus, aquí, por ejemplo, aquí se dice G, sus. El G es como él, como un pronombre. El aquí es como un indicativo. Y sus si es nombre. Hay que explicar eso. Cuando ustedes leen ahí, cuando es hecho el hombre, ahí después de primera de Génesis, Génesis 1, 26 y 27, cuando ya es hecho, ahí en el, a ver, déjeme ver. A ver, déjeme ver, porque hay un versículo donde le da a Adán el ponerle nombres a los animales. También esto hay que aclararlo porque hay tanta confusión que la gente, pues obviamente, muchos, pues es obvio que si creen en Jesús es porque no lo han entendido. A ver. A ver, estoy buscando donde había plantado un huerto, había hecho Yahweh, allá le da un río. Tomó, pues, estoy en el capítulo 2. Bueno, dice aquí en el 19, Bereshit, capítulo 2, 19, dice: formó pues Yahweh el Elohim de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Por ejemplo, aquí, cuando está aquí hablando de nombres, está hablando de nombres de especie. Esto es lo que tenemos que poder entender. Cuando ustedes tienen un perro, pues el perro es el nombre de especie. Nosotros como especie somos humanos. Entonces, cuando ustedes tienen un perro, le dan un nombre, y ese nombre viene siendo un nombre propio. Esa es la diferencia. Como especie se llaman perros. Cuando ustedes ven ahí, cuando ven ustedes Apocalipsis 13 y 14, y que habla ahí en el versículo 13 en adelante, empieza a hablar del nombre de la bestia y todo eso, pues la gente espera un antimesías, por decirlo así. Entonces espera que se llame Eduardo, Javier. No, señores. Esto de lo de especies se está hablando, por ejemplo, de esto de la bestia, se está hablando de un animal que se le puso al Salvador, que es el caballo. El sus, como ya se los he puesto, también quiere, el sus es el Samek Wasamek, y es 60, 660. Ahí en Apocalipsis
Apocalipsis, que es en hebreo, es Gilyanach. Gilyanach es como se dice Apocalipsis o Revelaciones. En el versículo 18, que versículo se dice Pashut, cuando ustedes ven el versículo 18, dice: aquí es necesario la sabiduría. Se los voy a leer. Capítulo 13. Dice de la siguiente manera: aquí es donde es necesaria la sabiduría. El que tiene entendimiento y pueda discernir su número de la bestia, porque es número de hombre o humano. Dice, fíjese bien, el que pueda descifrar, ¿sí? En las Biblias de ustedes va a decir contar, porque eso es otro de los problemas, que dice contar y eso no es descifrar. Por eso, si ustedes ven el Samek, que es 60, el Wa, que es 6, el Samek, que es 60, pues naturalmente al contarlos no les va a dar el 666. Pero si lo descifran, si tienen la capacidad de entender que las letras hebreas tienen un valor numérico, entonces van a comprender porque las escrituras fueron escritas en hebreo. Cuando ya hicieron las Biblias, que la pasaron al griego, bueno, y esa es otra cosa, porque mucha gente piensa y está con la idea que fue en griego que se escribieron las cartas, y no, señores. De hecho, cuando ustedes leen la Biblia van a encontrar Yahudim, judíos de habla hebreo, y Yahudim de habla griego. ¿Qué significa esto? Los Yahudim de habla hebreo son los que de alguna manera tenían su corazón en el eterno Yahweh. Los Yahudim de habla griego son los que se estaban ya con las deidades paganas de Grecia, que estas deidades paganas tienen que ver con todo lo que es la Mesopotamia, que es la Persia, la Asiria, la Canaán, la babilónica, etcétera, etcétera. Eso es lo que viene parando en Grecia, pero como lo que ahora conocen como la mitología griega. De ahí de la Mesopotamia precisamente proviene la tal Trinidad. Es donde agregan ahí en la Biblia, en el capítulo Matíyahu, capítulo 28, versículo 19, donde dice: dándoles la inmersión en mi nombre. En las Biblias de ustedes le ponen bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahí es donde hicieron ahí es donde hicieron esa alteración. Entonces, mis amados amigos, pues dentro de todos estos problemas, pues es precisamente que la gente no sabe. Por cierto, les iba a escribir cómo se escribe Yeshua y cómo se escribe Yahshua. Aquí mismo donde puse el nombre de las bestias, les voy a escribir abajo cómo es que es el nombre correcto. A ver, es yo. Estoy escribiendo Yeshua primero. Shin Wa Ajin. Y el nombre correcto de Yahshua es Yo He Shin Wa Ajin. Y ahorita les voy a hacer esta aclaración, porque de este es el que dicen que es el nombre de Jesús, pero ahorita van a ver la diferencia. Fíjense bien. A ver si ustedes ven que en realidad tenga una relación el nombre de la bestia con el nombre de Yeshua.
El nombre de Yeshua es un nombre arameo que posteriormente pasa a ser un nombre hebreo, pero ahí se los voy a poner. Por ejemplo, aquí. Ahí les va. A ver si, por ejemplo, de este nombre, supuestamente es que viene el nombre de Jesús. Y cuando ven ustedes el hebreo de ese nombre, es así. Cuando ven en Jesús en hebreo, pues se dan cuenta que no es cierto, que es lo mismo. Y esto de Yeshua significa la salvación. Yahshua significa Yahweh salva. Cuando ustedes van a ver y el nombre de Yahshua, porque hay un nombre muy semejante al de Yahshua, que es Yahusha. Yahusha es el nombre que le da Moshe a Osea. Yahusha significa la salvación de Yahweh. Entonces, vean la diferencia de Yahusha a Yahshua. Porque uno es que da la salvación por medio del siervo, de este que era ayudante de Moshe. Y cuando se le da el nombre a Yosef, al que llaman José, cuando se les da el nombre ahí en Mateyahú capítulo 1, ahí es donde se revela el nombre de Yahshua. Ahora, mis amados amigos, dentro de todas las cosas de las que yo les he hablado y les he compartido, es muy importante, porque esto ha sido un grave problema. Tengo una amiga de Jalapa, Veracruz, amiga de ya algunos años. No sé, yo tengo como más o menos el tiempo que me divorcié, que me hice mesiánico. Ella no sé si ya era antes que yo, pero bueno, el asunto, mis amados amigos, el asunto es que ella de alguna manera está en la Trinidad. No exactamente, pero sí lo está. Ella trae la confusión de que lo que se le llama el hijo de Yahweh es uno y Yahweh es otro. Entonces, mis amados amigos, les voy a hacer claro, porque donde está la respuesta directa de esa confusión es en Hebreos capítulo 1. Y no menciono el nombre de ella porque ahorita ella está pasando por unos problemas y me pidió de alguna manera porque ella se pone otro nombre aquí en el Facebook. Ni siquiera es nombre, es como bueno, no es nombre, es algo con la que ella se hace identificar. Entonces, mis amados amigos, ahí en las epístolas del libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, y de ese voy a pasar al 7 porque quiero que lo entiendan, quiero que le pongan mucho cuidado. Esto es muy importante, mis amados amigos, esto es muy importante. No anden con la idea de que Yahshua es uno y Yahweh es otro. Hay que entender por qué se hace llamar el hijo del Elohim cuando él mismo es el Elohim. Fíjense bien. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su Shekinah, así dice en el hebreo, pero dice de su gloria. Dice, y la misma imagen de su resplandor corporal.
o de su manifestación corporal. Fíjese bien, y se lo estoy diciendo de esta forma porque esta no es una Biblia Kadosh. Esta es una Biblia, me parece que es de los que se dicen ser cristianos. La estoy diciendo de la forma para que lo entiendan, porque en la Biblia Kadosh habla de su resplandor corporal o imagen corporal. O sea, está diciendo que cuando hace este resplandor toma una imagen corporal, al que se le llama el Ruach HaKodesh, que también les he dicho, energía corporal, porque el espíritu es energía corporal, o el Ruach HaKodesh. Hay que entender bien esto. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, o su imagen corporal, dice, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho purificación de nuestros pecados, fíjese bien, por sí mismo, ¿sí? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el hebreo dice Hawedullah Vabemorim. Es como se dice majestad de las alturas. Entonces, cuando habla de esto, está hablando del mismo Yahweh, porque Él es luz, y hay muchos pasajes donde lo enseña, y precisamente esos pasajes donde enseña que Yahweh es luz, eso es lo que voy a tocar el próximo lunes, donde se habla ahí en Bereshit capítulo 1, versículo 3 al 6 y versículo 14 al 16 o 17, por ahí, donde una parte enseña sobre donde se habla de la luz, que aparta las tinieblas de la luz, o la luz de las tinieblas, mejor dicho, las tinieblas. Y por qué en el 14 dice algo semejante. No es igual, pero es semejante. Y esto es lo que voy a tratar de que si el Creador, parece ser que me dio la respuesta, aún no estoy seguro, pero el lunes, como dicen los gringos, we will find out, lo encontraremos. Entonces dice, por ejemplo, ahí en el versículo 7, hablando de lo que es el versículo 3, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adónenle todos los ángeles de Elohim, y ciertamente dice, espérame, aquí y ciertamente de los ángeles, es que leí el 6, yo decía que el 7, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus malajín espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Y fíjese bien en el 8, fíjese bien en el 8, y esto es muy interesante. En el versículo 3 habla de su resplandor. Este mismo resplandor es lo que viene siendo el 8. Aquí no está hablando de que después del resplandor se dio otro ser. Está hablando del mismo resplandor. O sea, ese resplandor es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Malach de Yahweh. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Elohim. Fíjese bien, o sea, la plenitud eterna de lo que viene siendo su esencia, porque Él es eterno, es una luz eterna, dice de lo que fue manifestado de su eternidad, lo que fue manifestado en una forma corporal, una energía corporal. Fíjese bien lo que expresa a la forma corporal. Fíjese bien, dice, tu trono, oh Elohim, le está diciendo creador.
le está diciendo creador, o sea, lo que es eterno, al resplandor le está diciendo creador por el siglo de los siglos. Entonces, mis amados amigos, cuando dice que solo hay un Elohim, se está contradiciendo, o qué está pasando, porque antes de ser este resplandor, después de este resplandor, cuando ya se le manifiesta a Moshe, naturalmente, cuando le da el nombre, revela el nombre a Moshe y todo eso, habla de sí mismo. Entonces, esto se ha prestado a que la gente no comprenda y anden hablando de una Trinidad, señores. No hay tal Trinidad. Ese es un asunto que viene de estos demonios que ahora actualmente le están llamando Anunnakis, y que la gente está volviendo a Egipto. Ya una vez que habían sido sacados de Egipto, pero que en Roma indirectamente, por medio del clero católico romano, tiene todas las estas de la Mesopotamia como un Egipto en sus doctrinas, haciéndolos creer en Trinidad, porque de ahí es donde proviene la Trinidad. Entonces la gente ha estado creyendo en cosas absurdas. Entonces, déjeme, ok, todavía tengo bastante tiempo. Entonces, fíjese bien, dice que al hijo le llama Elohim. Ahora vamos a pasar a Yeshayahu, Isaías 9:6. Fíjese bien, y este pasaje, mis amados amigos, me estaba confesando un amigo de de Chile, cerca de Santiago de Chile, un pueblo que se llama Titil, se llama Juan Sandoval, y el papá se llama igual. Me estaba diciendo él que este versículo le abrió los ojos para entender que Yahshua es Yahweh. Entonces dice de la siguiente manera: porque un niño nos es dado, dice, hijo nos es, dice, y el principado sobre sus hombros, y se le conocerá como su nombre admirable, consejero. Fíjese bien lo que dice, Elohim fuerte. Y fíjese que otra cosa, Padre eterno. O sea, el mismo ser que viene a nacer en el vientre, que aparece en el vientre de Miriam, por eso se le llama, y concibió por el poder del Ruach HaKodesh. Concebir, mis amados amigos, hay que entender lo que la palabra concebir significa. Concebir es ocupar en un asunto de embarazo, pero ocupar en lo que viene siendo el vientre. Eso es lo que es concebir. No sé, concebir no es del acto sexual, sino lo que se produce después del acto sexual, cuando se arroja la semilla del hombre y se junta con la de la mujer. Eso es cuando ya se junta el asunto de que se une el esperma y el óvulo, y ya forma un ser viviente. En ese momento que se fecunda, desde ese momento es que concibió. Cuando aparece este cuerpo en el vientre de Miriam, que ya les hablé, y también se los hablé ahí en el libro de Hanok, cuando aparece este cuerpo en el vientre de Miriam, en ese momento es que concibió. Y dice, por el poder del Ruach HaKodesh. Dice, Abba eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz, mis amados amigos, quiero que entiendan esta parte. Cuando se dice príncipe de paz, es donde dice, porque no hay otro mediador entre el Padre y el hombre. El único mediador entre el Padre y el hombre es Yahshua HaMashiach. Nada más. La gente puede interferir, puede pedir por alguien, todo eso, pero hasta ahí. Pero el que hace el perdón, porque hizo el sacrificio, fue Yahshua. Entonces, aquí, mis amados amigos,
hablando del asunto de que Yahshua es Yahweh, entonces ustedes se pueden ir ahí déjenme, este es Proverbios, déjenme ver si lo tengo, Proverbios, hay varios versículos, pero les voy a mencionar este de Proverbios, que espero encontrarlos, y me parece que es el 30:40. Déjeme ver si es ese. Proverbios 30:40. Y si estará bien 40. Déjenme ver, porque no tiene todos sus versículos. A ver, déjenme ver. Es el 34, Proverbios 34. No sé por qué tengo 40. En Proverbios 34 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? Fíjese bien, ¿cuál es su nombre? Y fíjese bien lo que dice enseguida: y el nombre de su hijo, ¿lo sabes? Ahora vamos nuevamente, porque aquí es donde la gente empieza a tener las confusiones. En estos tipos de pasajes es donde la gente cae en confusión. Fíjese, también hay otro donde es ahí Proverbios 8:30, ahí mismo, Proverbios 8:30. Y cuando yo hablé con este hombre de allá, porque me encontré un hombre que me puso este capítulo y este versículo para hacerme creer en una Trinidad, pero yo le di una respuesta. Por ejemplo, ahí en el 30 dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ok. Dice que me dijo este hombre: ¿de cuántos estaba hablando? Yo le dije de uno. Me dice: ¿cómo que de uno? Le dije: sí, porque esa es la manifestación. La manifestación, y eso tiene que ver con Salmos 33:6. Fíjese bien, y fíjese bien en lo que dice Corintios capítulo 1:24. Todas estas cosas, mis amados amigos, y se lo dije de esta forma. Fíjese bien. 1 Corintios capítulo 1, (26) o 16, déjenme ver. No, perdón, 24. Dice: empero a los llamados, así Yaudín, hebreos como griegos, Yahshua, el Mesías, poder o potencia de Elohim Yahweh, y sabiduría de Elohim Yahweh. Es como se lo dije yo a él: ¿cómo puede existir? Dime tú si puede existir el Creador sin poder y sin sabiduría. Solo que aquí lo que está enseñando que es la manifestación de su poder y su sabiduría en una forma corporal, energía corporal, señores. Le pregunté: ¿puede existir Yahweh sin poder? ¿Puede existir Yahweh sin sabiduría? No, claro que no. ¿Por qué? Porque Él es el mismo, solo que manifestado en una forma corporal.
Porque cuando Él se manifiesta a sí mismo es cuando hace este resplandor. Porque al hacer este resplandor, para los que pudieran ver a una forma corporal y entender por medio de esa misma forma corporal de dónde provino esa forma corporal, ese es el asunto donde Él mismo manifiesta su existencia. No a Él mismo, sino a nosotros. Pero lo hace dando una manifestación corporal. Entonces, ahí, mis amados amigos, en Éxodo, fíjense bien, pónganle mucho cuidado, porque aquí es donde tienen que entender cuándo es que se da el nombre de Yahshua. Entonces, este nombre del que dicen que Yeshua, no, este nombre de Yeshua ya existía después de Adán y Eva. A los tantos tiempos se dio el nombre de Yeshua a una persona, pero el nombre de Yahshua se reservó para cuando se viniera el nuevo pacto. Fíjense bien, Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 23, 21 me parece. A ver si es 23, 21 o 21, 23, ahorita se los digo. Sí, es el 23, 21. Dice: guárdate delante del Ruach HaKodesh y escucha o oye su voz. No le seas rebelde, porque el Ruach HaKodesh no perdonará su rebelión, porque mi nombre está en él. Por eso, cuando ustedes les dije ahí a cuál le dice que tú eres tu trono y Elohim, ¿a cuál? A sí mismo. Pero en su manifestación corporal es que él se menciona como hijo de Yahweh, siendo Yahweh. Ahora dice aquí que lleva su nombre. Y si ustedes ven ahí en Zacarías, fíjense bien, y no me lo quiero yo atribuir, porque un día estábamos platicando yo y otro hombre, entonces yo le estaba diciendo sobre esto, y él sacó este versículo que me gustó mucho. Entonces dice, por eso es que hizo esta mención el Creador, para reprender al enemigo. Fíjese bien, y viene siendo ahí en Zacarías capítulo 3, versículo 2. Y dice: y dijo Yahweh a Hasatán. Fíjese bien. Y dijo Yahweh a Hasatán. Dice que Yahweh, fíjese bien, el mismo Yahweh menciona su nombre. Dice: que Yahweh te reprenda, oh Hasatán. Yahweh que ha escogido que Jerusalén te reprenda. Fíjese bien. ¿Por qué mejor por qué no dice, ¿cómo les puedo decir? ¿Por qué no dice yo te reprendo? Porque él menciona su nombre. Que Yahshua te reprenda, porque en el nombre va la esencia de la representación de todo lo que él es. Y este es el problema que ha habido en lo que la gente ha puesto, que el nombre de Jehová, que el nombre de Yahvé, y que todas esas tonterías. Entonces ahorita entonces yo le decía a esta mujer ahí, por ejemplo, en Deuteronomio, me parece que es el capítulo 6, le decía, porque ella está con la idea de que el hijo, y que entonces si el hijo fuera un creador y el ser eterno, luz eterna, es otro creador, entonces esto sería una mentira. Y dice que Yahweh no es hombre para mentir. Fíjese bien, dice, y viene siendo Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, pero se los voy a leer, perdón, es el 4, Deuteronomios 6, 4.
Dice, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ejad. Ahora se los voy a decir en español. Oye, Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver la Biblia, por ejemplo, ahí en Salmos 33, 6, fíjese bien para que le pongan mucho cuidado. (33:6) dice: por la palabra de Yahweh, o el aliento de Yahweh, o el Ruaj de Yahweh, ese ve, por la palabra o el aliento de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el Ruaj HaKodesh, su roca, perdón, de su boca. Entonces, mis amados amigos, ahí en Yohanan, Juan, capítulo 1, dice lo siguiente. Y de aquí ya me pasó. Ya este tema lo he tocado de diferentes maneras, lo he expuesto de diferentes maneras para ver si lo pueden comprender. Y ahorita también te lo voy a explicar con otro versículo, porque eso de era, aquí dice, pues entonces ya no lo veas. Dice, en el principio, que podríamos decir Bereshit, eso quiere decir en el principio, era la Torah, el verbo, la ley, Yahshua, el fundamento, el cimiento, y verbo, vamos a decir. Y esto mismo que les repetí, dice la palabra, la Torah, el verbo, Yahshua, el cimiento, el fundamento, era con Yahweh. Y la palabra, la Torah, el verbo, Yahshua, el fundamento, etcétera, etcétera, era Yahweh. Ahora, fíjese bien, cuando dice que era, aquí todavía está dando a entender que todavía no se da la manifestación. Por eso dice, en el principio era el verbo. Entonces dice, era en Yahweh, es cuando era, es que todavía estaba en él. Pero cuando se hace en el principio, o sea, cuando se manifiesta, Hebreos capítulo 1, versículo 3, entonces ya es el principio. Aquí en el principio, antes dice, en el principio era la palabra, etcétera, etcétera. Esto está hablando antes de manifestarse. Pero ya una vez que se manifiesta, es el principio. Entonces dice era, y les puse Yeshayahu, capítulo 43, 13. Eso de era, fíjense bien, mis amados amigos, porque hay tantas cosas que desafortunadamente no sé si sea yo una persona capaz de explicar las cosas o los reburuje más. Pero esto de era, fíjese bien, dice ahí en Yeshayahu o Isaías capítulo 43, versículo 13, dice: aún antes que fuera el día, yo era. Pero cuando se hace en el principio, es. ¿Pero en qué? En una forma corporal. El resplandor de Yahweh para la creación de las cosas. Esto es. Y este resplandor corporal de Yahweh para crear las cosas se hace llamar Yahweh. Entonces cuando peca Adán y Jabá, ahí en Génesis capítulo 3, versículo, creo que era el 8, cuando ya pecan, dice, fíjense bien lo que pasa, ya este mismo, y esto se los voy a leer ahí en las cartas de Enoch, para que también lo entiendan.
Dice, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que caminaba entre los árboles del huerto, ya en una forma materia, una forma como cuerpo, un Sukkot. Y este mismo cuerpo, Sukkot, es el que dice, y dice, y por el poder del Ruach HaKodesh concibió Miriam. Entonces aparece este Sukkot que está hablando aquí en Génesis capítulo 3, versículo 8, dice, y oyeron la voz de Elohim Yahweh, o de Yahweh Elohim, que caminaba entre los árboles del huerto en el día, en el aire del día, y se escondió el hombre y su mujer. Fíjense bien, cuando está hablando este cuerpo, mis amados amigos, cuando está hablando este cuerpo, ahí en las cartas de Enoch, capítulo 17:1, esto es muy importante que lo entiendan. Por eso también Manoah dijo, he de morir porque he visto a Yahweh Elohim. Manoah es el que había sido padre de Sansón. Y la esposa le dice, no, porque si hubieras de morir ya hubieras muerto. Pero no murió porque lo vio en un Sukkot. Y esto por eso es que se le aparece a Adán y Miriam, se le aparece en ese Sukkot para que no murieran. Porque si hubiera aparecido en el Ruach HaKodesh, después de que pecaron, no hubieran podido vivir. Por eso dice, y se vio la voz de Yahweh, de Elohim, que caminaba entre los árboles del huerto. Aparece en un cuerpo, en un Sukkot. Entonces fue de una manera para protegerlos, para que no murieran. Entonces ahí en el 17, mis amados amigos, en la carta de Enoch, en el capítulo 17, y es que este ha sido el problema. Por eso ahora que tengo esta nueva amistad, por un comentario que yo hice contra algo que hicieron un post, fue que tuvimos este problema. Pero yo espero que esta joven o esta mujer, me parece que es casada, no sé si sea de Argentina, no sé qué parte del mundo, me solicitó mi amistad y naturalmente la acepté. Dice, entonces fui llevado donde había unos que eran como el fuego ardiente. También esto ya les expliqué que no es fuego ardiente, es una energía. No sé cuántos megapots estamos hablando de aquí, pero considerando a Yahweh, pues es una cantidad que no podemos determinar el voltaje. Pero de los ángeles, pues sí, naturalmente no es ni la millonísima parte del voltaje del Eterno. Dice, pero que cuando lo deseaban, podían aparecer como los humanos. Si los ángeles, ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 7, 8, 9, está diciendo que a los malajim lo hizo a la manifestación, los crió a la misma imagen de la manifestación corporal de él, es porque si ellos podían hacerse como los humanos, pues obvio que Yahweh, cuanto más, pues es el creador de todas las cosas. Entonces este mismo cuerpo, este es el cuerpo que aparece en el vientre de Miriam. Por eso, mis amados hermanos, cuando Yahshua ya está en el madero y que dice Eli, Eli, o Elohai, ¿por qué me has abandonado? Ahí lo está diciendo de una forma singular, porque cuando dice Yahweh Elohim o Elohim Sebaot, ahí no hay un espíritu en un cuerpo, es él y todo su ejército. Entonces cuando se aparece en el vientre de Miriam, nomás entra él, todo el ejército contemplaron el nacimiento de Yahshua. Ahí dice que había una cantidad innumerable de malajim contemplando el nacimiento de nuestro Padre Yahweh, haciéndose llamar hijo como Yahshua. Estas cosas, por eso cuando está en el madero se dice Elohai, Elohai,
Ya hablando de que se aparta del Ruaj para poder absorber nuestros pecados y purificarnos, señores. Entonces, esta persona, donde yo conocí ahora la nueva amistad que tengo, dentro de todas estas personas, si vieran lo difícil es que se les quite el engaño de las religiones y que puedan ver que no hay un tal Jesús. Que Jesús es un nombre que se dio a lo que yo he investigado por 1900, y que el nombre de Jehová se da por 1518. Entonces, ¿en qué supuestamente verdades están creyendo? ¿De qué están hablando ellos? De que no, pues que es la luz y que no, señores. Y ahí dice cuando ustedes buscan que el nombre precisamente del que dio el nombre de Jehová, les voy a decir, porque esto es bueno investigar. Se llama Pietro Colonna Galatino. Nació en 1460 y murió en 1540. Y él da el nombre de Jehová en 1518. ¿Sí? En 1518 dice no por mandato divino, sino por decisión propia humana. Entonces, ¿qué es lo que de veras, qué es lo que están creyendo? ¿A quién están adorando? Por eso dice Yohanan 4:22, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos a quien conocemos, porque la salvación viene de los Yahudim. Yahweh es su nombre, y engrandecido es Yahshua. Yahshua es el nombre engrandecido de nuestro Padre Yahweh. No elimina su nombre. Por eso esto que ayer que me decía este gringo, que me decía que era anglosajón, hombre blanco, que me decía que Jesús era lo mismo que Yeshua. Fíjese bien, que ya les puse aquí, se los voy a volver a poner para que ustedes vean, a ver si es lo mismo. En lo más absoluto, es Yeshua es esto. Jesús es esto. Algunas otras lo ponen así. Perdón, no, en otro, déjeme ver. Ok, me equivoqué, aquí está arriba, aquí. Por ejemplo, aquí está Yeshua, y así es como se escribe Jesús en hebreo. No hay nada igual. Ahora, Jesús se escribe así. Yo es como en lo que yo investigo y escribo, tengo mucha escritura hebrea, pero lo ponen así. Pero aquí dice, aquí el caballo, aquí el caballo, aquí es un indicativo y un nombre, y aquí es un pronombre y nombre. Eso es lo que ha hecho complicado a las personas poder descubrir precisamente que Jesús es el nombre de la bestia. Lamentablemente, mis amados amigos, está muy claro y dice que no hay otro nombre, en el que pueda haber salvación. Y pues ya han partido varias personas dándole gloria y honra al nombre de Jesús. Yo espero que, como humano, ¿verdad?, porque yo no conozco la sabiduría del Creador, es incalculable, pero como humano, o sea, como un buen sentir, yo deseo que esas personas que se hicieron llamar cristianos y que hicieron una vida lo más correcta posible, entonces si no les llegó el nombre como los que ahora les está llegando, si no les llegó a ellos, que el juicio de su justicia no vaya de esa manera, porque Él no juzga como hombre, Él es perfecto. Entonces yo tengo
tengo un poquito de confianza que muchas de las personas que realmente hicieron el esfuerzo de vivir bien por esa justicia, porque mientras no se ha dado la revelación, porque por ejemplo, fui ahí al Paso, Texas, donde yo vivo, y fui con un predicador cristiano, le llevé el nombre de Yahshua, no lo quiso aceptar, dijo que Jesús, no sé qué hacer, porque él tiene una congregación que él es responsable de esa congregación, pero de todos modos, ¿qué va a pasar con esa congregación? Mis amados amigos, si ustedes ponen cuidado a la Biblia, más que andar hablando que la Torah y que eso es una prevención de qué seres realmente gobiernan este mundo y qué intenciones tienen con hacer las vacunas, con crear enfermedades, con hacer guerras y todo eso. La Biblia es más allá de religiones, señores. La Biblia no son religiones, como dice 1 Corintios capítulo 3. La Biblia es más advertencia de seres cósmicos que están gobernando este mundo. Pero mientras que la gente, no, es que el Shabbat, no, es que empiezan a tener, están con ciertas discusiones religiosas y no llegan en realidad en lo que nos está advirtiendo. Yo ya subí un video donde les hablé sobre quiénes son los Rothschild, donde les hablé quién es George Soros, donde les hablé quién es los Rockefeller, todos estos dueños que son los dueños del mundo, que son precisamente de los que hablan ahí en Salmos capítulo 82 versículo 6, y que estos mismos son los que habla ahí en Génesis capítulo 3, y que en el versículo 15 enseña que ya iban a tener descendencia. La razón por la que enseña que iban a tener descendencia ahí en el versículo 15, 3:15, es porque ya habían perdido la inmortalidad, como lo dice en Salmos 82 versículo 7. Dice: y mi decreto es que ustedes morirán igual que los seres humanos. Entonces ya les da el tener descendencia. Por eso es que la gente no sabe que el primer ser femenino de esta serpiente se llama Lilith. Pero ha sido una situación de intensos estudios, de que el Ruach HaKodesh lo lleve a uno, porque él es el que revela las cosas. Hay cosas que me gustaría que la gente pudiera comprender, pero me he metido mucho a los debates textuales de Facebook, porque quiero que la gente abra los ojos, que se dejen andar de que Jesús no saben lo que viene siendo el tal Jesucristo. Que el eterno Yahshua les dé Shabbat Shalom.